iglesia Pan de Vida de Grandview, Missouri, también a los hermanos de la iglesia Jesucristo, Verdad y Vida de Belton, y también por supuesto a todos los amigos que nos están viendo en este momento por esta vía. Vamos a empezar nuestro culto. Yo les invito a tener esta palabra de oración. Padre nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Señor, en esta hora hemos apartado este tiempo, Señor, para elevarte nuestro culto de alabanza y de adoración. Yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas de darte esto, Señor, que tú mereces. Señor, tú nos ordenaste que llevemos tu evangelio a toda criatura. Tú nos ordenaste predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y Señor, en este tiempo en que estamos cada uno en nuestras casas, con nuestras familias, recordamos ese mandamiento tuyo. La iglesia está fuera de los templos hoy día, pero está en las casas, en las familias, en los hogares, predicándose tu palabra, tu evangelio, la salvación en Cristo Jesús, nuestro único Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponemos en tus manos este culto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y él la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, sea la gloria. Cantamos y alabamos a nuestro Señor con esta primera alabanza. Gracia sublime es. Fuerte y poderoso, el Rey
eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Venid, glorificad a Dios, damos la gloria por su gracia, por su bondad, por su amor. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 12 de Génesis. Capítulo 12 del libro de Génesis. Vamos a leer los versículos 10 hasta el 20. Génesis, capítulo 12, versículos 10 hasta el 20. Dice así: Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos.
Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Sigamos alabando a nuestro Dios en este momento. Gracia del Señor, que a mí
delante de tu presencia, agradecidos por todas tus bondades, por Cristo Jesús nuestro Salvador, por tu cuidado, por tu gracia, por tu misericordia, Padre, acercándonos confiadamente al trono de la gracia para hallar, Señor, socorro en este tiempo. Padre, que podamos ser llenos del conocimiento de tu palabra, para andar como es digno del Señor, agradándote en todo, llevando fruto, paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, y que la palabra de Cristo more en abundancia, en nuestra mente, en nuestro corazón, llevándonos en obediencia y a vivir en santidad, Señor, para tu honra y tu gloria, porque solo tú eres la verdad, el camino, la vida, y hay gozo, hay triunfo, hay esperanza, Señor. Gracias por tus preciosas promesas, Señor. En ellas descansamos, en ellas esperamos. Y en este tiempo, Padre, que recibimos tu palabra, bendice a tu siervo que trae, Señor, el mensaje y habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanas, que la honra sea para nuestro Dios. El mensaje vamos a basar en lo que ya leímos, Génesis capítulo 12, desde los versículos 10 hasta el 20. El título del mensaje es Fe o Temor. Fe o Temor. Y ¿alguna vez, te quiero preguntar, dejaste de obedecer a Dios por causa del temor? ¿Cuál es la situación que estabas enfrentando en ese momento? ¿Cuál fue el resultado? Pensemos ahora en una ocasión en la que obedecimos al Señor a pesar de la dificultad que enfrentábamos. ¿De qué manera Dios nos demostró fidelidad? Y hermanos, a veces creemos que Dios nos guía hacia una dirección determinada, pero mientras avanzamos por ese camino, sentimos desánimo, inseguridad, porque no ocurrió lo que nosotros estábamos esperando. Puede ser que no sea fácil o tan fácil como pensábamos que iba a ser, y puede ser que no nos esté supuestamente o no creamos que nos está llevando hacia donde nosotros deseamos ir. La historia de Abraham nos va a llevar a pensar sobre esto que estoy diciéndoles. Cuando nosotros vamos caminando por un lugar y decidimos corregir nuestro curso porque creemos que nos hemos equivocado de camino, pero al comenzar esa nueva ruta, casi inmediatamente descubrimos que cometimos un terrible error. Una de las razones por la que cambiamos de trayectoria y desobedecemos a Dios es porque nuestra fe muchas veces da lugar al temor. Abraham, quien originalmente fue conocido, como ahora está diciendo en esta etapa todavía, era Abram. Es un ejemplo de alguien cuya fe dio lugar al temor. Cuando el Señor habló con él la primera vez, le dio instrucciones claras y promesas incondicionales al decirle: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por fe y obediencia, Abraham deja su parentela, deja su ciudad, deja su pueblo, y viaja a Canaán. Al llegar a Canaán, dice que construyó, si leemos los versículos anteriores, construyó altares para adorar al Señor y plantó su tienda en ese lugar. Dos cosas: altar para estar en comunión y adorar a Dios, y plantó su tienda en ese lugar
en una demostración de obediencia, diciendo, bueno, a partir de ahora, así como Dios me prometió, yo voy a vivir en este lugar. Pero al poco tiempo surge una situación que le hace dudar de Dios. Sin que Dios le ordenara, él se mueve de ese lugar. Fíjense lo que dice el versículo 9, capítulo 12, versículo 9. Desde el 8. Luego dice, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y en el 9 está lo que le estoy diciendo. Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Negev está al sur de la Palestina, al sur de la tierra que Dios le había prometido a Abraham, y es desierto, puro desierto. Y el resultado es lo que leímos en el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y Abraham sintió temor. Cuando la fe da lugar al temor, nuestra atención se ha desviado de Dios hacia lo que nosotros creemos, hacia nuestras circunstancias. Abraham había mantenido su mirada en Dios durante todo el viaje, y con mucha obediencia plantó su tienda en ese lugar, después de haberle adorado y agradecido por su provisión y protección. Pero ahora su supervivencia parecía en peligro. Lo que para él lucía inesperado y peligroso ante los ojos de Dios era una oportunidad para que Abraham demostrara y que tuviera su fe. En vez de mirar a su alrededor y ver los problemas que había, el problema del hambre, él tenía que haber recordado las promesas que el Señor le había hecho y tenía que haber confiado en que Dios iba a cumplir esas promesas. En cambio de circunstancias, no es una razón válida para dejar de confiar en el Señor. Dios a nosotros, los cristianos, nos dio una orden. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y las iglesias nos encerramos últimamente en nuestros templos. Y es interesante que si vemos el libro de Hechos, recién en el libro de Hechos los apóstoles estaban muy contentos, muy felices, porque estaban engordando espiritualmente en Jerusalén. La iglesia crecía y crecía, y la palabra de Dios se predicaba libremente. No tan libremente, pero por lo menos había más libertad al comienzo. Allá por el capítulo 5 empiezan problemas internos en la iglesia. En el capítulo 8 empiezan las persecuciones. Capítulo 9 aparece Saulo asolando a la iglesia. Y ahí empieza una explosión diciendo el Señor, no quieren obedecerme. Muy bien. Les voy a mandar una persecución. Y ahí hubo una gran persecución que dice que los cristianos se esparcieron por toda la tierra. Como dije recién, las iglesias estábamos muy cómodas en nuestros templos. Y Dios dice, no quieren predicar a las familias, no quieren predicar en las casas. Muy bien, aquí va esto. Y entonces las iglesias empezamos a ver esto como una gran oportunidad de Dios de predicar sin salir de nuestras casas. ¿Qué más queremos? Estamos predicando desde nuestras casas a las casas, a los hogares, y estamos llegando como nunca antes a personas que tal vez nunca hubieran escuchado el mensaje. Por eso, hermanos, el cambio de circunstancias no es una razón válida para que dejemos de confiar en el Señor. Cuando la fe da lugar al temor, comenzamos a tomar decisiones basadas en nuestro propio razonamiento y no en nuestra fe en Dios. Primero, él abandona el lugar de su comunión con el Señor. La consecuencia, hubo hambre. Segundo,
Abraham pensó que la única manera de sobrevivir era ir a Egipto, porque ahí había alimento. Y si vemos el mapa, ir a Egipto significaba ir aún alejándose más de la presencia de Dios y de su promesa. Posiblemente Abraham consideró ese viaje a Egipto como algo temporal, porque esperaba poder regresar a Canaán cuando las condiciones mejoraran. Sin embargo, por muy lógico que pueda parecer un plan, al desviarse, incluso de manera temporal de la voluntad de Dios, pueden acarrear consecuencias desastrosas. Cuando no estamos obedeciendo al Señor, basados en nuestra fe, realmente las consecuencias pueden ser catastróficas. Cuando la fe da lugar al temor, olvidamos que Dios es tanto nuestro proveedor como nuestro protector. Y empezamos a mirar las circunstancias, lo que nos rodea, las dificultades, la cuarentena, el virus, el avance, las muertes. Y Abraham tuvo que luchar con sus temores al quedarse en Canaán y buscar la protección y la provisión del Señor. Dios hubiera sido fiel para cumplir sus promesas y cuidarlo. Y la verdad que nosotros hoy miramos a Abraham y decimos, qué tonto era Abraham, qué tonto fue. Pero en ocasiones, y en muchas ocasiones, nosotros cometemos el mismo error que Abraham. Ponemos nuestra mirada en la situación que nos rodea y olvidamos que Dios es nuestro proveedor y protector. Y sustituimos lo que Él dice en su palabra con un plan que nosotros ideamos. Porque creemos que lo que Él dice no va a funcionar. Además, llegamos a creer que Dios va a comprender el por qué cambiamos de dirección. Queremos decirle a Dios, Dios, ese plan tuyo no funciona. Este plan mío, ¿qué te parece? Vamos a seguir acá. Muy bien. Y Dios cuando va a decirnos algo, nosotros ya empezamos a ejecutar el plan nuestro. Y no es el plan nuestro, sino que el plan nuestro, de cada día. Cada cual haciendo lo que mejor le parece. Como dice en el libro de Jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Una frase fatídica, una frase lapidaria de lo que nosotros hacemos. Y realmente, hermanos, si empezamos a analizar nuestro mundo de hace 2 meses, vamos a darnos cuenta de que realmente qué lejos estábamos de Dios. Qué lejos estábamos del Señor. Y cada vez más, así como Abraham, dejamos nuestra comunión con Dios. Cristianos que dejaron de asistir a sus iglesias y empezaron a abrazar lo que el mundo les ofrecía. Y cada vez más lejos, dejamos el lugar del altar con Dios y empezamos a caminar hacia nuestro Egipto. Cada vez más lejos. Y esto es algo que Dios nos está diciendo. Tu plan fracasó. Y va a seguir fracasando si es que no das vuelta hacia donde yo quiero que vayas. Nuestro plan es el único que va a fallar. Porque el Señor nunca aprueba la desobediencia y solamente actúa para que su voluntad se cumpla en nuestra vida. La obediencia verdadera, hermanos y amigos, consiste en hacer lo que Dios nos dice de acuerdo a su tiempo de indicaciones. Cualquier cambio que hagamos nosotros por nuestra cuenta se llama desobediencia. Cada vez que nos sintamos tentados a tomar nuestras propias decisiones, tenemos que recordar que es Dios quien nos puso en esa situación para que podamos aprender a depender completamente de Él y a confiar en sus promesas. Si ignoramos sus mandamientos, cada paso que demos nos va a alejar de su voluntad. Hasta que Él permita que nosotros nos arrepintamos y que regresemos a sus caminos. Cuando la fe
da lugar al temor, estamos dispuestos a sacrificar nuestras posesiones más preciadas para ganar el favor de otros. Fíjese lo que hace Abraham. Se va a Egipto. Como les dije, el primer error que comete Abraham le condujo al siguiente error. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dice a Sarai, su mujer: aquí ahora conozco que eres una linda mujer. No me di cuenta, era linda, había sido, le dice. Y ahora cuando lleguemos allá van a decir los egipcios: vamos a matar a su esposo y nos quedamos con su mujer. Vamos a hacer esto. Abraham lejos ya, estaba lejos de la tierra que Dios le había prometido. Y estuvo dispuesto a sacrificar su relación con su esposa con tal de ganar el favor de los egipcios. Y ese favor significaba mucho dinero, mucho ganado, muchos bienes. Y muchos dicen, algunos eruditos dicen que Sara no tuvo relaciones con nadie. Y lo que dice la palabra de Dios es otra cosa. Dice que Abraham le dice en el versículo 16, hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. El mundo jamás te va a dar algo gratis. El costo fue que su mujer se prostituyó en Egipto. Él le prostituyó a su esposa. ¿Hasta qué punto llega la persona cuando la fe que tenía es sustituida por el temor? Llegamos a sacrificar nuestras posesiones más preciadas, lo que tiene más valor, con tal de ganar lo que los otros nos ofrecen. Por temor a lo que podría suceder en Egipto, Abraham estuvo dispuesto a entregar su esposa con tal que él siga vivito. Y a pesar de que Dios había prometido protegerle. Por último, hermanos, cuando la fe da lugar al temor, nosotros olvidamos las promesas incondicionales de Dios y entonces comenzamos a temer al hombre. El Señor le había hecho promesas maravillosas e inigualables a Abraham. Pero en medio de sus circunstancias, Abraham sintió temor y en vez de seguir la voluntad de Dios viajó a Egipto y al llegar ahí tuvo otra razón para sentir miedo. Sabía que Faraón podía matarlo para quedarse con Sara. De la misma manera, si olvidamos las promesas incondicionales que están en la palabra de Dios, vamos a comenzar a dejarnos guiar por el temor en vez de dejarnos guiar por la fe. Entonces vamos a terminar en el lugar donde no tenemos que estar. Vamos a hacer lo que no tenemos que hacer. Vamos a sentir lo que no tenemos que sentir y vamos a pagar el precio que no queremos pagar. Cuando la fe da lugar al temor, estamos dispuestos a causarles dolor y gran daño a otros para protegerlos. Como dije, Abraham prácticamente perdió a su esposa. Y aunque nada de eso era parte del plan de Dios, el Señor fue fiel a su siervo Abraham, a pesar de su desobediencia. Y dice que Dios, para llamar la atención de Abraham y de todos los que le rodeaban, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. No solamente la desobediencia le causó dolor a Sara, sino que también Faraón y su casa fueron perjudicados. Cuando nosotros, cristianos, depositamos nuestra fe en el Señor y vivimos por fe, Dios nos bendice por esa obediencia. Y no solamente nos bendice a nosotros, sino que también bendice a todos los que nos rodean, sean hijos de Dios o no, sean cristianos o no, crean en Dios o no. Pero así también, cuando nosotros desobedecemos a Dios y nos dejamos llevar por el temor, el perjuicio viene hacia nosotros, hacia nuestros seres queridos y también a los que están cerca de nosotros. Por eso el Señor dice, tenemos que ser sal y luz en este mundo.
el Señor intervino con mucho poder para cuidar a Sara. Y luego Abraham tiene un hijo con Sara, de donde descendió, de cuya descendencia viene el Señor Jesucristo. Y es en él que todas las familias de la tierra fueron benditas, tal y como el Señor le había prometido a Abraham. En el versículo 3 del capítulo 12 dice: bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa familia que hoy está reunida en la casa, entregada al Señor Jesucristo, será bendecida, porque es una promesa hecha desde el principio. Desde la creación prácticamente el Señor ha prometido bendición, ha prometido bendecir a las personas que tienen fe en Él. Y en este tiempo de dificultades, yo creo que el Señor, como digo siempre, tiene algo para decirnos. ¿Nos estamos dejando llevar por el temor, o es la fe en el Señor nuestro estilo de vida? Yo quisiera que cada uno de ustedes hoy día se ponga a los pies del Señor Jesucristo, que pueda hoy entregar su vida arrepentido de sus pecados. Dios permitió que esto sucediera para que en tu hogar la fe reine, la fe en Dios, en ese Dios todopoderoso, la fe en Jesucristo su Hijo, la fe en el Espíritu Santo, sea el que gobierne tu hogar, tu familia, y te gobierne a ti. Yo en este momento oro al Señor para que eso sea realidad, para que la fe de los cristianos que están escuchando y viendo este mensaje se fortalezca, que sepamos que no dependemos de ningún hombre, sino que nosotros dependemos de las promesas del Señor, esas promesas que siempre se han cumplido y que siempre se cumplirán. Mal que le pese a algunos, pero el Señor siempre ha cumplido sus promesas. En este momento yo quiero pedir que si aún no tienes a Cristo en tu corazón, que digas al Señor, por fe, yo te recibo en mi corazón. Quiero que a partir de hoy seas el Señor de mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Y quiero que en este momento se produzca en mí ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Que tu bendición, Señor, sea con cada uno de nosotros. Quisiera terminar con una palabra de oración. Es cierto, la palabra de Dios ya ha sido predicada, pero no nos podemos sustraer a los problemas que están sucediendo en este momento en todo el mundo. Acordémonos de aquellas personas que están postradas en los hospitales. Muchos de ellos probablemente no van a pasar vivos esta noche. Pidamos al Señor misericordia para ellos, que puedan tener la oportunidad de ponerse a cuentas con Él antes de que suceda lo irreparable. Personas que en soledad ni se han despedido de sus seres queridos y están en esos hospitales solos, abandonados prácticamente en algunos casos. Esa mamá que no pudo despedirse de su hijo, ese esposo de su esposa, esos nietos de sus abuelos. Y también acordémonos de aquellas personas que hoy en este momento no tienen nada que poner en sus bocas por la falta de trabajo.
acordémonos de que hay muchas personas desamparadas, personas que están en necesidad. Oremos por ellos. Señor y Dios nuestro, al terminar este culto, Señor, reconocemos tu poder, reconocemos, Señor, que tus promesas son reales para cada uno de tus hijos. Reconocemos, Señor, que tú estás por sobre toda plaga, por sobre todas las cosas que suceden en este mundo, y tú estás en control de todas ellas. Y en este momento, Señor, te pido misericordia. Misericordia para aquellas personas que están en los hospitales necesitando de respiradores que no llegan. Personas que están muriendo, Señor. Te pido, Señor, que tú les asistas de alguna forma y que esas personas tengan el tiempo de ponerse a cuentas contigo, Señor. Si es tu voluntad, si esas personas se sanen, Señor, de esta enfermedad, que sigan después sus vidas normalmente. Yo te ruego por aquellas personas que han perdido sus trabajos, que aquellas personas que tienen menos horas de trabajo, lo cual les va a impedir, Señor, llevar el sustento diario como antes lo hacían. En este momento, Señor, te pido, Señor, que tú convenzas a las autoridades de este país. Que tú, Señor, bendigas al presidente Donald Trump. Bendigas a los senadores, a los diputados. Bendiga, Señor, a cada uno de ellos y les des la sabiduría, Señor, para poder tener también misericordia de aquellas personas que no tienen seguramente documentos, pero que pagan sus impuestos. Que también para ellos llegue, Señor, esa ayuda que está prometida para los ciudadanos y residentes de Estados Unidos. Yo te ruego, Señor, que toques el corazón de esas personas que están en poder de decisión, para que, Señor, también beneficien a esos hermanos y amigos honrados, Señor, trabajando honradamente, pero que también están en necesidad. Tal vez ellos piensen, Señor, que eso no es legal. Pero, Señor, eso también se llama grandeza. Que tú, Señor, que tu misericordia se transmita a las autoridades para que también tengan misericordia de millones de personas que están viviendo acá y que están tan necesitadas o tal vez más necesitadas que otras. Bendice sus vidas, Señor. Pero sobre todas las cosas te pido, Señor, que el mensaje de salvación en Cristo Jesús se predique, Señor, en todo tiempo y en todo momento, para que muchas personas vuelvan a ti arrepentidas de sus pecados. Amén. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador, te pedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que pasen una excelente semana y, como digo, todas las tardes a las 6 vamos a tener un breve devocional que les invitamos a participar también con nosotros. Que pasen bien.